Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase número 5, correspondiente ya al curso de microbiología y parasitología. En esta clase vamos a desarrollar un tema referido al estudio de las bacterias. Específicamente vamos a hablar de algunas de las principales bacterias de importancia médica, clasificadas de acuerdo a su característica tintorial, es decir, las vamos a ubicar en grupos como cocos gram positivos, etc. Vamos a empezar entonces hablando de algunas de estas bacterias principales. Y el logro de nuestra clase, el objetivo de nuestra clase es poder comprender las características microbiológicas más resaltantes y también los mecanismos de patogenicidad de estas bacterias de importancia médica. Iniciamos con el estudio de los cocos gram positivos, aquellas bacterias de estructura esférica que tienen una pared celular gruesa y que por lo tanto reaccionan con la tinción de Gram, dando una imagen de gran positividad expresada en el color violeta que adquieren las colonias cuando uno las observa al microscopio. Y dentro de los cocos gram positivos vamos a tener algunos géneros importantes. Vamos a estudiar tres de esos géneros. El primero corresponde al género Staphylococcus. El género Staphylococcus es un género compuesto por diferentes grupos de cocos gram positivos. Muchos de ellos no son patógenos humanos, pero hay un grupo pequeño que sí lo es, representado en alrededor de más o menos 21 a 22 especies de estafilococos sí son patógenas humanas. De ellos vamos a rescatar tres, que son el Staphylococcus aureus, que vamos a ver a continuación, y posteriormente veremos al Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Entonces empezamos con el Staphylococcus aureus, el estafilococo dorado, que viene a ser un prototipo de bacteria gram positiva. Esa es la forma, la imagen que vemos en la pantalla representa la forma en la cual se observa al microscopio, esas figuras esféricas formando o agrupándose en forma de racimos, es característico del Staphylococcus aureus. Y eh, este, esta bacteria posee algunos factores de virulencia importantes. Dentro de ellos podemos destacar algunas moléculas de superficie, básicamente proteínas de superficie, y también algunas moléculas que pueden ser secretadas por la bacteria al exterior, como son el caso de algunas enzimas o también de toxinas. En el caso de las proteínas de superficie, estas se expresan sobre todo en la fase de crecimiento exponencial bacteriano. Estas proteínas de superficie funcionan por lo general como adhesinas, es decir, como elementos de adherencia hacia el tejido, como pasa, por ejemplo, con la elastina, la proteína ligadora de elastina, la proteína ligadora de colágeno o de fibronectina. Las tres van a servir para poder adherirse al tejido que contiene matriz extracelular y específicamente a las moléculas señaladas, elastina, colágeno y fibronectina. Existen otras más a las cuales se puede añadir, que incluye no solamente moléculas de la piel, de célula epitelial, sino también moléculas del hueso. Hay una que se llama cialoproteína ósea, que el estafilococo expresa una molécula, una proteína adhesiva a esta cialoproteína ósea, lo que le permite producir invasión a nivel del hueso y causar pues osteomielitis. Dicho sea de paso, esta es una bacteria que puede ocasionar enfermedad en diferentes órganos y sistemas a diferente nivel. Dentro de otros factores de virulencia que están presentes como parte de proteínas de superficie, destaca la proteína A. La proteína A es una proteína que le va a servir a la bacteria para unirse a la inmunoglobulina G, principalmente, y también, como no, a las proteínas del complemento. Esto es una proteína que va a bloquear la acción de la proteína de la inmunoglobulina G. También vamos a tener algunas otras, como por ejemplo la coagulasa, que es una enzima que va a causar coagulación de proteínas de matriz extracelular, buscando esconder a la bacteria debajo de la capa de coágulo que se está produciendo.
Lo mismo pasa con el factor aglutinante, que va a brindar adherencia sobre todo al fibrinógeno, permitiendo que la bacteria pueda agruparse, formar una especie de cúmulos para poder proseguir con su camino patogénico. Dentro de las proteínas secretadas destacan algunas enzimas que son líticas en cuanto a destrucción de tejido y también algunas toxinas, como es el caso de la alfa-toxina. La alfa-toxina del estafilococo es una toxina formadora de poro, es una toxina que desorganiza la membrana celular, que es sintetizada por el estafilococo en forma de monómeros, y cuando toma contacto con la célula hospedera, con la célula blanco, con la célula diana, va a polimerizarse en la membrana haciéndole un hueco, un poro, por donde va a escapar el contenido del intracelular hacia el exterior. En el caso de la enterotoxina B, esta pertenece a un grupo de toxinas entéricas, es decir, que van a ejercer acción en el centro del vómito y también van a causar diarrea. Y la otra es la toxina del shock tóxico estafilocócico, la TSST1. Esta toxina del shock tóxico es una toxina que tiene acción endocrina, acción a distancia, y funciona como un superantígeno. No sé si lo mencioné en la parte de inmunología, pero el superantígeno es aquel antígeno que puede estimular de manera exagerada y poco específica a un grupo de linfocitos T, ¿no? Porque es una proteína finalmente. Entonces, lo normal es que se reproduzca una respuesta inmunológica proporcional al estímulo antigénico, pero el superantígeno lo que hace es estimular una respuesta que va mucho más allá de una respuesta controlada o normal, y lo que termina produciendo es la denominada tormenta de citoquinas compuestas por citoquinas inflamatorias, sobre todo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Con respecto a la patogenicidad, esta es una bacteria que, además de adherirse o colonizar utilizando las diferentes proteínas de adhesión a la matriz extracelular, también puede evadir el sistema inmunitario, ya sea evitando la fagocitosis a través de la destrucción de la membrana del fagosoma, escapando al citosol, o ya sea a través de interrumpir la acción del complemento, este grupo de proteínas plasmáticas que busca destruir a la bacteria. E inclusive, esta es una bacteria que es capaz de sintetizar leucocidinas, o sea, toxinas que van a actuar sobre los polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos, para inducir su muerte. De esta manera escapa, evade al sistema inmunitario. Finalmente, cuando logra atravesar la barrera del sistema inmunitario y no es eliminada por ninguno de los mecanismos descritos, va a poder desarrollar diferentes tipos de lesiones y a partir de allí los síntomas. El estafilococo aureus, el Staphylococcus aureus, puede causar infecciones en piel y en tejidos blandos, por ejemplo, el impétigo, lesiones necróticas como la fasciitis necrotizante, puede causar neumonía, sobre todo neumonía necrotizante, puede causar infecciones sistémicas, puede haber bacteriemia y diseminación por el torrente sanguíneo, puede llegar a causar osteomielitis definitivamente por sus enzimas invasivas, y puede llegar a ser causante de un shock tóxico, seguido por acción de las enzimas o de las toxinas, mejor dicho, que libera, como son las toxinas entéricas, las enterotoxinas, y también la toxina del shock tóxico estafilocócico. Por lo tanto, vamos a tener enfermedades asociadas a Staphylococcus aureus en todos los órganos y sistemas del cuerpo pulmonar. Vamos a tener neumonías, necrotizantes, infecciones de piel, infecciones de tejidos blandos, desde la piel hasta el hueso, porque tienen enzimas que van a destruir a profundidad, entre los principales. El Staphylococcus epidermidis es una bacteria, también coco gram positivo, del mismo género, Staphylococcus, pero que tiene una patogenia distinta. En principio, el Staphylococcus epidermidis suele formar parte de la microbiota, es decir, puede comportarse como un comensal, pero cuando se pierde el equilibrio para este comensal, inmediatamente va a producir patogenicidad. Y una de sus características, quizás la más importante, es que esta es una bacteria capaz de producir biopelícula.
La biopelícula es, como presentamos en una de las clases anteriores, una forma de comunidad microbiana, la cual busca pues adherir a la bacteria, al tejido, ya sea tejido vivo o tejido inerte. Sirve también para optimizar el uso de nutrientes y evitar la acción de algunos antibióticos. Por lo tanto, los estafilococos tienen capacidad de formar biopelículas, sobre todo aquellos estafilococos distintos al aureus, y el epidermidis es uno de ellos, tiene esta capacidad de formar biopelícula para poder adherirse y escapar del sistema inmunitario. Con respecto a su patogenicidad, es justamente la biopelícula la que le da la característica de patogénico, le permite invadir, por ejemplo, dispositivos implantados, dispositivos sobre todo de plástico, tipo catéteres, sondas y demás, y a partir de allí perpetuar la infección, porque la biopelícula es muchas veces impermeable a la acción de los antibióticos, por lo tanto, ayuda en la prolongación de la enfermedad. Esta biopelícula se forma, como vemos aquí en la figura de la izquierda, a través de 5 etapas características. La primera, la etapa de la llegada de las células planctónicas, que son las células aisladas a la superficie a la cual se va a adherir, que generalmente es una superficie que puede ser viva, o el diente, por ejemplo, o inerte, una sonda, un catéter, y a partir de allí la bacteria va a adherirse a esa superficie a través de intercambio de cargas electrostáticas, formación finalmente de enlaces covalentes, y una vez que se ha agregado un número importante de bacterias, lo que va a suceder es que van a empezar a secretarse y formarse lo que va a ser la matriz extracelular de polisacáridos, que viene a ser algo así como una sustancia de polímeros de azúcar que va a recubrir todas las bacterias que están formando parte de biopelícula. Esta secreción de exopolisacárido va de la mano con la comunicación bacteriana intercelular. Ese biofilm o esa biopelícula termina madurando y finalmente, cuando ya los nutrientes no son suficientes para mantener a toda la comunidad, inmediatamente esa biopelícula va a empezar a desprenderse desde la parte más superficial para que vayan bacterias y puedan ocupar otro espacio. Las infecciones asociadas a Staphylococcus epidermidis pasan por infecciones debidas a dispositivos médicos implantables, como son los catéteres venosos, los catéteres vasculares, catéteres venosos, también las válvulas que se utilizan para la hidrocefalia, las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, y también las sondas urinarias, son parte de los instrumentos de polímero, de plástico, que terminan siendo invadidos por este estafilococo. Y la otra especie de los estafilococos es el Staphylococcus saprophyticus, llamado así saprofítico porque se encuentra sobre todo en material orgánico en descomposición. Es un saprófito en realidad, lo podemos encontrar sobre todo en la carne contaminada. Sin embargo, también lo podemos encontrar formando parte de la microbiota transitoria de la piel, principalmente. Sus factores de virulencia son similares a los que tienen los estafilococos, vale decir, proteínas de superficie que les van a permitir adherirse, algunas enzimas como la catalasa, por ejemplo, y una enzima adicional llamada ureasa, que le va a permitir hidrolizar la urea para convertirla en amonio y eh, residuos de carbono, lo que va a ayudar en el cambio o variación del pH del medio. Tienen además algunas toxinas que pueden ser liberadas al exterior. Este Staphylococcus saprophyticus constituye la segunda causa de infección urinaria después de Escherichia coli. La producción de ureasa hace que esta bacteria cambie el pH normal de la orina, que es ácido, hacia un pH neutral o, peor aún, alcalino. Entonces, al cambiar el pH de la orina hacia la alcalinidad por la hidrólisis de la urea, producto de esta enzima ureasa, lo que va a producir es que algunos minerales presentes en la orina terminen precipitándose, dando lugar a la formación de cálculos, ¿no?, de litiasis renal, los cuales pueden crecer y van finalmente a obstruir el flujo normal de la orina, si es que logran obstruir el conducto uretral o el conducto ureteral.
Pero no es la única enfermedad asociada a la infección urinaria. También podemos encontrar que este Staphylococcus saprophyticus puede producir enfermedad gastrointestinal en forma de diarrea. En el caso de las infecciones urinarias, a la infección urinaria por Staphylococcus saprophyticus también se le conoce como el síndrome de la luna de miel. ¿Por qué? Porque se reporta mucho en pacientes que empiezan a tener vida sexual, asociado, por ejemplo, a la luna de miel, ¿no? Vida sexual con contacto sexual frecuente. Y esto es debido a que este estafilococo suele vivir en la piel del prepucio y también en el surco balano prepucial, así que puede ser adquirido por la mujer a partir de la vía de contacto sexual. Luego tenemos a los estreptococos. Los estreptococos son otro grupo de cocos gram positivos, que en este caso están dispuestos en cadenas. De hecho, la palabra strepto significa cadena. Son cocos gram positivos que se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios importantes. El primero es el criterio llamado de clasificación de Landsfield. Este es un criterio que fue descrito por Rebecca Landsfield hace ya casi 100 años, basado en la composición de los carbohidratos de la superficie de la pared celular del estreptococo. Ella encontró que había más de 30 carbohidratos diferentes característicos en cada pared del estreptococo. Y a partir de allí lo fue clasificando en grupos denotados por letras, grupo A, grupo B, grupo C. Los que pertenecían a un determinado grupo tenían los carbohidratos igualitos en su superficie. Esa es una forma de clasificarlos que se usa hasta ahora, la clasificación de Landsfield, a través de los grupos. Y la segunda clasificación, no menos importante, es aquella que se hace a partir de la hemólisis, o sea, de la destrucción del hematíe, producto de las enzimas del estreptococo. Entonces vamos a tener unos tres patrones que van a ser evidenciados en las placas de cultivo, en las placas Petri, donde se va a observar los fenómenos de hemólisis. Y en este caso hay tres patrones que ustedes están observando en la pantalla. Esa imagen de la parte superior izquierda donde aparece esa placa Petri con agar sangre, tiene tres letras griegas escritas allí que corresponden justamente a los patrones de hemólisis que se pueden describir. Uno es el patrón alfa, la alfa hemólisis, denotado con la letra griega alfa, ¿no? Corresponde a una hemólisis incompleta en la cual el estreptococo no termina de destruir al eritrocito por completo, y eso le da un aspecto a la colonia, al agar, sobre todo al medio de cultivo, de color verdoso, como consecuencia de algunos pigmentos procedentes del grupo hemo. Mientras que si la hemólisis fuese completa, es decir, se termina de destruir el hematíe sin dejar rastros, hablamos de una hemólisis completa, y en este caso parece pues que se hubiese desaparecido los rastros de sangre en esa zona de la placa Petri y solamente quedaría el agar, por eso es que se ve de un color medio transparente. Mientras que la tercera opción es la gamma hemólisis, o sea, aquellas bacterias en las cuales no hay una producción de hemólisis porque la bacteria pues no tiene hemolicinas. Dentro de este grupo de los estreptococos destacan tres especies importantes que vamos a ver. La primera es el estreptococo pneumoniae, llamado también neumococo. La segunda es el Streptococcus pyogenes, la bacteria productora de pus. Y la tercera es el Streptococcus agalactiae, que es frecuentemente encontrado en el tracto genital femenino. Entonces vamos a hablar primero del Streptococcus pyogenes. Este es un coco gram positivo que suele distribuirse en cadenas y que presenta como factores de virulencia una cápsula importante, gruesa, también una pared celular llena de proteínas de unión, por ejemplo, el fibrinógeno o también la famosa proteína M o los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Esta proteína M mencionada es la que se va a unir a la fracción del complemento C3b, lo que va a causar bloqueo principalmente del complemento y los fagocitos. La cápsula suele estar formada por ácido hialurónico, un componente que es propio de nosotros, entonces le va a servir para evadir la respuesta inmune también. Estos factores de virulencia del Streptococcus pneumoniae incluyen
la presencia de algunas toxinas, de algunas enzimas que son liberadas al exterior. Y dentro de estos destaca la presencia de algunas proteínas secretadas, como es el caso de enzimas tipo exotoxinas y demás. Su patogenicidad descansa en la capacidad que tiene de degradar el tejido, tiene enzimas que pueden destruir el tejido, por lo tanto se constituye en una infección invasiva, y también posee capacidad para poder escapar de la respuesta inmune. Eso es lo que hace esta bacteria Streptococcus puede evadir el sistema inmune, ya sea evitando la degradación por los péptidos antimicrobianos, ya sea degradando las quimioquinas, que son moléculas que atraen leucocitos, también matando a los fagocitos, pueden matar a los fagocitos, provocando también la acumulación de opsoninas o coágulos y, como no, pueden evadir el sistema inmunológico a partir del impedimento de la fagocitosis, utilizando muchas veces su cápsula. Las enfermedades asociadas al estreptococo piógenes son sobre todo enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo y de los planos profundos, por la gran capacidad invasiva y la capacidad que tiene de producir pus, el estreptococo piógenes. En el caso del estreptococo agalactiae, que es el otro estreptococo que nos va a ocupar el estudio en esta primera parte, también es un coco gram positivo dispuesto en cadenas, pero que tiene dentro de sus factores de virulencia la presencia de unas estructuras llamadas pili. Los pili o fimbrias son elementos que le van a servir a esta bacteria para adherirse a los tejidos, porque en la punta de los pilis, en el extremo más distal de los pilis, nosotros vamos a encontrar las proteínas lectinas, que son proteínas con alta afinidad por el azúcar, azúcar presente en nuestros residuos o restos celulares. No solamente el pili como factor de virulencia de adhesión, sino también algunos otros factores, como por ejemplo algunos que van a favorecer la colonización microbiana o que van a evadir la respuesta inmune a través de diferentes tipos de tropismo. La patogenicidad del estreptococo piógenes, que es llamado también estreptococo del grupo A, se le llama así, estreptococo del grupo A, porque pertenece al grupo A de Lansfield, es beta hemolítico, destaca por la presencia de enzimas. Es una bacteria con muchas enzimas, enzimas que van a servir para perforar e invadir el tejido, de allí que se le llame también invasinas. Estas toxinas, estas enzimas que invaden, estas invasinas, van a destruir los enlaces entre las células de nuestro tejido, incluido el colágeno. Por lo tanto, van a causar producción abundante de pus. En el caso de las enfermedades asociadas a este Streptococcus agalactiae o del grupo B, estamos hablando de la cápsula de polisacárido importante, gruesa, también la cápsula que contiene ácido ciálico. A diferencia de las cápsulas anteriores, este ácido ciálico presente en la cápsula de Streptococcus agalactiae le permite invadir tejido que contiene residuos o receptores para ácido ciálico, siendo que el ácido ciálico forma parte de nuestro metabolismo. Entonces, las enfermedades que va a producir sobre todo van a estar comprometidas con los neonatos. Esta es una infección, perdón, que causa enfermedades en el neonato como meningitis. ¿Por qué? Porque el Streptococcus agalactiae suele encontrarse como habitante normal de la microbiota del tracto genital femenino. Entonces, en el momento del parto, si se trata de un parto vaginal, lo más probable es que pueda ser transmitida al bebé. El bebé nace y desarrolla una bacteriemia o una neumonía o una meningitis, por lo general después de los 7 días de haber nacido. Y en el caso de la mujer, no solamente coloniza la parte baja del introito vaginal, sino que puede ascender. Es una bacteria que puede subir hacia planos superiores, puede alcanzar el endometrio y puede producir endometritis, la endometritis postparto, ¿no? Conocida antes como fiebre puerperal también, en la cual hay existe una infección generalizada a partir del compromiso y el ingreso del Streptococcus agalactiae al torrente sanguíneo por el endometrio.
El Streptococcus pneumoniae es otra bacteria. Este es un diplococo gram positivo. Se encuentra en forma de parejas, en forma de diplococo. Eh, Suele estar formando cadenas, pero muchas veces se le encuentra aislado. Presenta como factores de virulencia una serie de proteínas. Dentro de ellas están las famosas adhesinas, de manera similar a lo que tiene el Staphylococcus aureus. Estas adhesinas expresan moléculas que le permiten adherirse a cualquier tipo de superficie, pero también poseen algunas toxinas y enzimas, sobre todo extracelulares, además de contar con algunas moléculas que van a facilitar el escape de la respuesta inmunitaria, como es el caso de los factores de invasión asociados a el complemento. La patogenicidad de este Streptococcus pneumoniae está enfocada básicamente en tres órganos: el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central, porque esta es una bacteria que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica para producir meningitis, puede producir neumonía, pero también se han encontrado casos en los cuales va a producir carditis, o sea, infección dirigida al tejido cardíaco. El otro grupo de cocos gram positivos lo constituyen los enterococos, llamados así porque son bacterias gram positivas, cocos gram positivos, que se encuentran en el intestino. De hecho, el prefijo entero significa intestino, célula de epitelio intestinal. Estos enterococos tienen varias especies, de las cuales destacan dos, principalmente el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. ¿Por qué estas dos son importantes? Porque son habitantes de la microbiota. Estos dos enterococos suelen habitar la microbiota de las personas, pero una vez que salen de la microbiota pueden causar enfermedades de moderadas a severas, porque tienen una gran capacidad de resistencia antibiótica. Son cocos gram positivos que, al haber estado sometidos al estrés del tracto gastrointestinal, desarrollan resistencia eh, a una serie de antibióticos de diferentes familias, no solamente penicilinas, sino también cefalosporinas, quinolonas, etc. Su característica esencial, vamos a empezar con el Enterococcus fecalis, es comportarse como comensal en algunos tejidos. Por ejemplo, en el epitelio renal pueden comportarse como comensales, lo mismo en las heridas, pero en el caso de las heridas suele asociarse con otras bacterias, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa o del propio Staphylococcus aureus, o inclusive con Escherichia coli, cual forman una alianza para poder crecer y proliferar. El, este Enterococcus fecalis posee dentro de sus factores de virulencia algunas enzimas como la gelatinasa, que es una enzima que va a romper enlaces ubicados en el tejido conectivo, facilitando la invasividad de la bacteria. El camino patogénico de un enterococo siempre comienza en el intestino, porque es una bacteria que ingresa por la vía entérica, y del intestino es por donde sale a producir la enfermedad, que puede ser de manera local, si es cerca al lugar donde se encontró la infección primero, o si no, puede diseminarse a otros espacios. Las enfermedades asociadas básicamente tienen que ver con la aparición de infecciones polimicrobianas, infecciones de heridas, ¿no?, o episodios de inmunodeficiencia en los pacientes, lo cual facilita la transformación de una bacteria comensal en una bacteria patógena que suele cronificar la infección por persistencia. El Enterococcus faecium también es una bacteria, un coco gram positivo, que suele asociarse en forma de biopelícula y que además presenta una serie de factores de virulencia, entre los cuales está la gelatinasa, pero también algunas toxinas de tipo citolicina para paralizar el movimiento de lo que corresponde a sus moléculas o factores de virulencia. Su patogenicidad descansa en la capacidad que tienen estos enterococos para producir biopelícula y a partir de ahí perpetuar una enfermedad y escapar de la respuesta inmunitaria. De hecho, las enfermedades que están asociadas con el enterococo son variadas. Está la meningitis, el enterococo puede pasar la barrera hematoencefálica. Está también la bacteriemia, ¿no?, secundaria al enterococo, el viaje del enterococo por torrente sanguíneo.
lo mismo que las endocarditis y las del tracto urinario, sobre todo infecciones de tracto urinario relacionadas a dispositivos médicos implantados tipo sondas. Luego tenemos a los bacilos gram positivos. Los bacilos gram positivos son bacterias que, perdón, un segundito. Bien, continuamos con los bacilos gram positivos. Esto es un grupo de bacterias que tienen forma de bastón y también poseen una pared celular gruesa, la cual reacciona con el colorante gram, dándole esta apariencia de gram positivo. Y dentro de estos vamos a encontrar algunos géneros importantes, como es el caso del género Bacillus y el género Clostridium principalmente. Pues vamos a hablar de estos dos y del género Corynebacterium también. Empezamos con el género Bacillus. El género Bacillus es quizás uno de los géneros más estudiados dentro de la población bacteriana por la versatilidad que tiene para producir factores de virulencia. Son bacilos alargados, muchos de ellos tienen flagelos, tienen además cápsula gruesa, tienen pilis y otros elementos de virulencia que les permiten escapar de la respuesta inmunitaria y producir enfermedad severa o grave. Uno de ellos es el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es el bacilo que causa el anthrax. Deben haber escuchado de esta enfermedad que es producida por una toxina producida por este bacilo que va a producir pues, una serie de úlceras en el tejido. Úlceras además de color negro, ¿no? Son úlceras de color negro bastante llamativas, necróticas. Además, este es un bacilo, el Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo que tiene o forma esporas. Si ustedes observan la figura, la espora o endospora está ubicada generalmente en el centro del cuerpo de la bacteria. La espora es una estructura de resistencia que va a
expresarse en el momento en que el alimento, el nutriente escasee. O sea, esta bacteria puede sobrevivir durante tiempos muy prolongados en ausencia de nutrientes, porque la forma de espora tiene un metabolismo prácticamente detenido que le permite permanecer viable. Y cuando aparezca nuevamente el alimento o el medio se transforma en un medio favorable para su desarrollo, nuevamente esta espora germina y vuelve a aparecer la bacteria. Esto es una bacteria que suele encontrarse al microscopio en forma de cadenas de bacilos, estreptobacilos. La presencia de factores de virulencia en este Bacillus anthracis implica la presencia de sus toxinas. Su toxina, en realidad, pues son dos toxinas, la toxina letal y la toxina edema. Ambas vienen codificadas en un segmento plasmídico que es llamado plásmido. Plásmido es una secuencia extracromosómica que no pertenece al cromosoma principal bacteriano, no pertenece al nucleoide. Y de estas secuencias, el Bacillus anthracis tiene dos. Lo vemos en la figura de la izquierda, en la parte superior, el PX01, que es el plásmido X01, o XO1, que codifica a los factores referidos a la toxina, y el plásmido PXO2, que codifica a su cápsula. Ahora, la cápsula es un elemento también importante en el caso del Bacillus anthracis, porque es la única cápsula compuesta de ácido D-glutámico, que viene a ser un péptido diferente a las cápsulas de los estreptococos o los estafilococos, que son principalmente cápsulas de polisacáridos, de azúcares. En el caso del bacillus, esta es una cápsula hecha de péptidos, una cápsula peptídica. Este bacilo presenta en este segmento plasmídico PXO1 la información genética para sintetizar tres elementos importantes, que son el antígeno protector, llamado así, antígeno protector, su nombre, el factor letal y el factor edema, los cuales al combinarse, como ustedes pueden ver en la figura, al combinarse dan origen a dos toxinas, a la toxina edema o a la toxina letal, y en algunos casos pueden presentarse las dos juntas. La toxina edema lo que va a causar es edema en el tejido justamente, incrementa la permeabilidad vascular, va a causar hinchazón en la zona, y la toxina letal lo que hace es provocar necrosis en el tejido. Por lo tanto, las lesiones pues son características. Su patogenicidad, por lo tanto, descansa en la expresión de su toxina, y esa toxina va a causar daño en el tejido. Ese daño en el tejido lo podemos ver en la piel, por ejemplo, el antrax cutáneo, son úlceras necróticas con edema alrededor. Puede haber también un antrax de tipo gastrointestinal cuando las esporas son ingeridas a partir de productos cárnicos contaminados, sobre todo carne de vaca o de ganado bovino. Y también existe el antrax inhalado, el antrax respiratorio, el antrax pulmonar, producido por la inhalación de estas esporas que llegan hasta el pulmón, llegan hasta los alveolos, donde van a germinar y producir inflamación a ese nivel. De los tres antrax posibles, el cutáneo es el más frecuente, pero el más peligroso es el pulmonar, el antrax inhalado, porque este puede llegar a ser mortal en muchos de estos casos. El Bacillus cereus es otro tipo de bacilo, también es un bacilo gram positivo, también forma esporas, dentro de ellos las toxinas que puede formar son parte de sus factores de virulencia. Este es un bacilo asociado mucho con la intoxicación alimentaria, el Bacillus cereus, produce una toxina llamada cereulida o cereúlida, que va a producir destrucción de células, sobre todo intestinales y hepatocitos, y también puede producir algunas enzimas de tipo hemolicinas, las cuales van a romper o lisar los glóbulos rojos principalmente, además de producir algunas toxinas que pueden desencadenar la vía de las caspasas, que va a inducir apoptosis en los grupos celulares que se ven afectados. Entonces, su patogenicidad en el caso del Bacillus cereus va por el lado de la intoxicación alimentaria, el envenenamiento por comida. Tiene dos tipos de toxinas clínicamente detectables, que son la toxina emética y la toxina diarreica. La toxina emética es una toxina que es estable al calor, que suele estar asociada al arroz calentado, o sea, al arroz que uno guarda para el día siguiente preparar un alimento. Si ese arroz no está bien conservado, el bacillus, que se encuentra en todo lado, el Bacillus cereus, está inclusive en las patas de las moscas, la mosca llega al arroz
se posa allí, el bacillus empieza a producir su toxina y lo que uno ingiere es la toxina, pero a pesar de que caliente el alimento, como la toxina es estable al calor, la toxina no se va a desintegrar. Lo que uno va a hacer es ingerir la toxina, esta toxina una vez en el intestino va a unirse al enterocito, va a viajar por sangre hasta el centro de la náusea y vómito y va a producir náusea, va a producir dolor abdominal y también va a producir vómito. Es una toxina de acción rápida, su tiempo de incubación es menor de 6 horas. Por otro lado está la toxina diarreica, que es una toxina que sí es lábil al calor, suele destruirse con la cocción de los alimentos. Esta es una toxina que también actúa sobre las células de tejido epitelial, incrementando la concentración de AMP cíclico, lo que trae como consecuencia la diarrea. Esta es una toxina que se encuentra sobre todo en la carne cruda y en los vegetales. Por lo tanto, una comida mal cocida o una ensalada mal preparada puede ser origen de la intoxicación por esta toxina diarreica, que lo que va a causar básicamente, además de la náusea y el dolor abdominal, es la presencia de una diarrea acuosa. Las enfermedades asociadas entonces van más por el lado de la intoxicación alimentaria, sin embargo no se puede descartar que en algunos pacientes inmunodeprimidos, sobre todo, esta bacteria pueda viajar por el torrente sanguíneo y producir efectos en diferentes órganos y sistemas, como pasa por ejemplo con las infecciones de hueso asociadas a Bacillus cereus o las infecciones de tipo absceso cerebral que se pueden formar dado que esta es una bacteria anaerobia. El otro grupo bacteriano importante, otro género de bacilo gram positivo, es el bacillus, el género Clostridium, de los cuales tenemos 4 especies importantes. Una de ellas es el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, el botulinum y el Clostridium difficile. El Clostridium botulinum es una bacteria que produce toxinas, la toxina botulínica es una bacteria que forma esporas, como ven en el dibujo que ven aquí en el lado izquierdo, estas estructuras de color blanco que están en la parte de un extremo del cuerpo bacteriano son las esporas. Esta bacteria forma esporas y quizás uno de sus elementos más importantes de virulencia sea la toxina botulínica, una toxina que tiene acción a nivel del sistema nervioso, es una toxina, una neurotoxina, que lo que hace es impedir la liberación de acetilcolina hacia el espacio sináptico para impedir la contracción muscular. Por lo tanto, va a producir como efecto una parálisis muscular en relajación, una parálisis llamada también parálisis flácida. Entonces, lo normal es que, como ustedes han estudiado o estudian ya en fisiología, la vesícula sináptica que contiene la acetilcolina viaje hacia el espacio sináptico para fundirse con la membrana neuronal y liberar la acetilcolina de ese espacio para que se pueda producir la contracción muscular. La acetilcolina, captada por el receptor del músculo, ocasiona pues o genera la contracción. Eh, el camino de la vesícula sináptica hacia la membrana es guiado por un complejo de proteínas llamadas proteínas SNARE, donde están principalmente 3 proteínas, la sinaptoverina, la sintaxina y el SNAP25. Pero ¿qué pasa en la acción de las toxinas o las neurotoxinas botulínicas? La neurotoxina botulínica llega a el tejido neuronal, ingresa a través de un receptor hacia el interior del citoplasma de la neurona y lo que hace es romper, degradar o clivar, rompe las proteínas del complejo SNARE. De esta manera impide que la vesícula pueda migrar hacia el espacio sináptico y termine no liberando la acetilcolina, por lo tanto no va a haber contracción muscular y se va a producir esta parálisis, pero una parálisis flácida. Las enfermedades asociadas a esta toxina botulínica son justamente el botulismo, una parálisis flácida descendente que puede estar asociada a una serie de manifestaciones de tipo simpático y parasimpático, y esta toxina generalmente se desarrolla a partir de alimentos envasados, alimentos enlatados, mal preparados, toda vez que el Clostridium es una bacteria anaerobia. Por lo tanto, si el alimento ha sido enlatado, contaminado ya con Clostridium, al momento de tomar el alimento puede ingerirse directamente la toxina. Pasa también en el caso del botulismo infantil, en el cual el niño menor de 2 años que consume miel, porque está asociado mucho a la miel, ¿no?, ingiere las esporas de este Clostridium botulinum y en el intestino ya la bacteria comienza a producir su toxina que va a actuar
a nivel de las terminaciones nerviosas. Otra especie importante de Clostridium es el Clostridium tetani, la bacteria que causa la toxina del tétanos, que sintetiza la toxina del tétanos. También es un bacilo que puede formar espora, es una espora que se encuentra en la parte terminal, en uno de los extremos de la bacteria, y su principal factor de virulencia justamente es ese, la toxina tetánica. Una toxina que va a tener una acción importante también a nivel de la unión neuromuscular, pero su papel principalmente es impedir la recaptación de la acetilcolina o lo que es peor aún, impedir la liberación de los neurotransmisores inhibitorios. Por lo tanto, la contracción se va a producir, pero el músculo no se va a poder relajar. Entonces va a producir una parálisis, pero en este caso va a ser una parálisis de tipo espástica. De ahí que el tétanos se exprese, por ejemplo, con el llamado trismus, ¿no? La contracción del músculo macetero severo, ¿no? Se le llama el síndrome de la mandíbula cerrada, porque el paciente hace una contracción maxilar muy fuerte, ¿no? El opistótonos también por la contracción severa o por espasmo muscular de todos los músculos de la espalda, ¿no? Causa esa posición característica como si el paciente estuviese encorvado. El Clostridium perfringens es otro tipo de bacteria, también es una bacteria gram positiva perteneciente al grupo de los clostridios, también forma eh, toxinas y también enzimas, y esta es una bacteria bastante característica. El Clostridium perfringens forma una gran cantidad de toxinas. Muchas de estas toxinas funcionan como toxinas de tipo fosfolipasa, o sea, toxinas que van a desmenuzar, deshacer, destruir las membranas celulares. Este Clostridium perfringens causa lesiones necróticas similares a las lesiones que se producen por la gangrena. Entonces, su patogenicidad descansa justamente en la producción de toxinas y la destrucción del tejido, no solamente el tejido epitelial, sino toda la parte de la lámina propia, inclusive puede llegar al torrente sanguíneo produciendo lesiones muy sangrantes. La necrosis gaseosa, la necrosis con gas, la gangrena, es producida por este Clostridium perfringens, que puede invadir el tejido blando, produciendo celulitis, fasciitis, miositis, mionecrosis, puede liberar toxinas hacia el torrente vascular, produciendo hemólisis, por ejemplo, e inclusive disfunción cardíaca, y hay un grupo de toxinas de Clostridium perfringens que puede diseminarse por comida, a partir del envenenamiento por comida. Sobre todo son toxinas que van a alterar la presencia de los canales iónicos en los intestinos, alteran la permeabilidad de la membrana intestinal de los enterocitos, produciendo diarreas por lo general. Y el Clostridium difficile, del cual hablamos en la segunda clase, no sé si se acuerdan que hablamos de que el Clostridium difficile vivía en nuestra microbiota, pero se permanecía en un estado comensal mientras esté controlado. Este es un Clostridium que dentro de sus principales factores de virulencia destaca la presencia de enterotoxinas y de factores de adhesión. Estas enterotoxinas y factores de adhesión lo que van a causar es que este Clostridium invada el epitelio y en presencia de alteración de la microbiota prolifera, dado que tiene también esporas, y lo que va a causar es destrucción del epitelio colónico con la aparición de una pseudomembrana. De ahí que la enfermedad tenga esta apariencia de estos depósitos amarillentos en la superficie, se llama colitis pseudomembranosa con destrucción de tejido, producción de diarrea que incluye moco e incluye sangre también. Es una diarrea disentérica. Otro género importante es el género de las corinebacterias o el género Corinebacterium. Las corinebacterias son bacilos grampositivos también, tienen esta forma de palillo de tambor, se le dice, tienen un extremo abultado. Estas corinebacterias, dentro de las especies importantes, la especie importante médica es la Corinebacterium diphtheriae, que causa la difteria, una enfermedad también producida por toxina. Este Corinebacterium tiene dentro de sus factores de virulencia, sobre todo la toxina diftérica, tiene además algunos elementos que le permiten invadir el tejido, tiene enzimas llamadas invasinas que perforan e invaden el tejido destruyendo la membrana celular y la matriz extracelular, tiene también proteínas de adherencia, proteínas de adhesión a las moléculas de matriz extracelular, y es capaz de evadir o escapar de la respuesta inmunológica evadiendo a la
fagocitosis principalmente. Pero su camino patogénico para el caso del Corynebacterium diphtheriae es la presencia de la toxina diftérica, una toxina que al unirse a las células objetivo, a las células diana, que en este caso son células que están ubicadas en el epitelio respiratorio, lo que van a hacer es inactivar el factor de elongación 2, un factor de elongación que está asociado al ribosoma para la producción de proteínas. Por lo tanto, la consecuencia es que la célula no va a poder producir proteínas y eso causa la muerte celular finalmente. En el caso de la difteria, pues, se asocia a la producción de una placa blanquecina como consecuencia de una reacción inflamatoria y depósito de fibrinógeno, y debajo de ello suele estar la bacteria con la producción de la toxina correspondiente. El género Listeria. El género Listeria es otro género de bacilo gram positivo importante desde el punto de vista médico porque puede causar enfermedades potencialmente mortales. Son bacilos gram positivos, no forman esporas, la listeria no forma esporas, pero que sí tiene dentro de sus factores de virulencia la presencia de una pared celular bastante gruesa y la presencia de algunas moléculas que van a facilitar la adherencia al tejido microbiano. Listeria monocitogenes además posee un mecanismo bien curioso de evasión de respuesta inmune, porque es fagocitable, o sea, el neutrófilo la puede fagocitar, lo mismo que el macrófago, pero Listeria escapa del fagosoma rompiéndolo. Es una característica importante que tiene la Listeria utilizando una enzima llamada listeriolicina. Y también tiene otras enzimas, como las internalinas, que les permiten penetrar el tejido hacia planos más profundos. De hecho, allí descansa sus principales factores de virulencia. Esta sigla LLO está referida a la listeriolicina, una enzima que destruye la pared del fagosoma, facilitando el escape de la listeria hacia el citosol del fagocito, y las internalinas, que son moléculas que van a facilitar la invasión de la bacteria. Esta es una bacteria, la listeria, que a diferencia de las anteriores que hemos presentado, esta tiene un crecimiento preferentemente intracelular, o sea, necesita meterse a una célula para poder crecer y reproducirse. Entonces, sus factores de virulencia están dirigidos justamente a hacer que la listeria pueda permanecer dentro del tejido la mayor cantidad de tiempo posible para garantizar una replicación adecuada de la misma. Las enfermedades asociadas a la listeriosis, que es como se llama la listeria en la forma clínica, están relacionadas con la diseminación sanguínea. La listeria ingresa por vía oral a través de productos contaminados, generalmente leche o productos lácteos, carne también, y una vez que atraviesa el enterocito y llega al torrente sanguíneo, puede replicarse y puede invadir todos los órganos del sistema fagocítico mononuclear, dado que se queda al interior del macrófago, por lo tanto va a ir por el hígado, el vaso, los ganglios, produciendo inclusive bacteriemia y una dispersión por otros órganos. Puede llegar a producir miocarditis, puede llegar a producir osteomielitis, puede llegar a producir meningitis. De hecho, en el recién nacido es un agente importante de meningitis porque tiene tropismo por el sistema nervioso central. Y en el caso de las gestantes puede tener tropismo placentario y puede ser un agente causal de aborto. La listeria puede producir abortos en las gestantes como consecuencia de su complicación infecciosa. Los cocos gram negativos. Los cocos gram negativos son bacterias de forma esférica, cocoides, pero que tienen pues una pared celular delgada y en contraposición presentan una membrana celular externa. Es una bacteria gram negativa, solo que es cocoide, es esférica. Los cocos gram negativos son patógenos humanos importantes también, y dentro de ellos, dentro de los géneros importantes desde el punto de vista de producción de enfermedad, destaca la Neisseria. La Neisseria es un patógeno bastante versátil, productor de muchos factores de virulencia y de múltiples estrategias de evasión bacteriana, dentro de las cuales destaca la presencia de dos especies, la Neisseria meningitis, llamada también meningococo, y la Neisseria gonorrhoeae, llamada también gonococo. La Neisseria meningitis causa meningitis principalmente, y la Neisseria gonorrhoeae causa gonorrea. Vemos aquí la imagen de la Neisseria meningitis, son diplococos, así están en parejitas, ¿no? Sin flagelos, sin pilis, y la Neisseria gonorrhoeae es esta llenecita de pilis, y eso tiene su explicación.
Esta Neisseria, vamos a hablar primero de la gonorrea, es una bacteria que puede sobrevivir a la fagocitosis. De hecho, su detección se da a partir de su hallazgo en secreciones, como la secreción uretral, dentro de los neutrófilos. Si ustedes observan la figura de la izquierda, hay un neutrófilo aquí en el centro, señalado con una flecha delgada. Dentro de ese neutrófilo, de ese polimorfo nuclear, hay una serie de bacterias en parejas, hay una serie de diplococos, ¿no? Son diplococos gram negativos intracelulares, que si hacemos el aumento, aquí está a la derecha el aumento, esos diplococos corresponden a Neisseria gonorrea, así es como la vamos a observar en el tejido. Sus factores de virulencia son variados, incluyen adhesinas, moléculas de adhesión a la célula epitelial, incluyen también las denominadas moléculas secuestradoras de hierro, como son los sideróforos, permiten secuestrar el hierro para aprovecharlo. También tiene algunas enzimas y proteínas de membrana externa, siendo un gran negativo, tiene una lipooligosacario, que es una molécula más externa, que funciona muchas veces como endotoxina, cuando la célula se muere o es lisada. Tiene proteínas de envoltura externa, las llamadas proteínas OPA, que también le van a brindar cierta capacidad de evasión del sistema inmune al poderlas expresar o cambiar su expresión. Tiene los pili de tipo 4, que les van a permitir adherirse, funcionan como adhesinas principalmente, y presenta en su espacio periplásmico una serie de proteínas llamadas porinas, las cuales van a facilitar la eliminación del antibiótico desde el espacio periplásmico hacia el exterior. Es una bacteria que es resistente a algunos tipos de antibióticos. La patogenicidad de Neisseria gonorreae destaca en su capacidad de unirse al tejido, sobre todo al epitelio urogenital. Tienen receptores para ello, tienen adhesinas para ello. Ahí funcionan las proteínas OPA y también los pili de tipo 4. Tienen enzimas que les permiten colonizar e invadir el epitelio, metiéndose al interior de la célula epitelial y a partir de ahí proliferar. Esta es una bacteria que tiene la capacidad de despertar respuesta inmune a través de la liberación de algunas moléculas que van a estimular tanto a los macrófagos como a los linfocitos T para producción de citoquinas proinflamatorias. Inclusive suelen despertar una respuesta intensa por el lado de los neutrófilos. Las enfermedades asociadas a Neisseria gonorreae, la gonorrea, que puede afectar a diferentes tipos de órganos, como son la uretra, las trompas de falopio, la salpingitis, el cuello uterino, las articulaciones, sobre todo cuando Neisseria viaja por torrentes sanguíneos, se producen las artritis gonocócicas, la faringitis, como consecuencia en el adulto por contacto sexual con secreciones que contienen la bacteria, la proctitis, que involucra la afección del canal rectal, ¿no? Y la conjuntivitis, generalmente resultado de la contaminación adquirida a través del canal del parto durante el nacimiento por parto natural, por parto vaginal. Entonces, la mujer que está colonizada o que está infectada con Neisseria gonorreae tiene la Neisseria en el introito vaginal. En el momento de que sale el bebé por el canal del parto es contaminado con ella. Esta es una conjuntivitis bastante purulenta, ¿no? Es productora de pus abundante en los recién nacidos y además es una conjuntivitis de evolución muy rápida. Y la otra bacteria importante es la Neisseria meningitidis, una bacteria llamada también meningococo, diplococo gram negativo, cuyo principal factor de virulencia descansa en la presencia de una cápsula importante, una cápsula de polisacárido bastante gruesa que le permite evadir la fagocitosis. También tiene algunos pilis que los expresa solamente en el momento en que se van a adherir a una célula. Esta es una bacteria que suele ingresar por la vía respiratoria, por la nasofaringe. Es más, en algunas personas suele formar parte de la microbiota transitoria, las fosas nasales, y que una vez que ingresa al epitelio respiratorio puede atravesar la barrera epitelial para llegar hasta el vaso sanguíneo y a partir de ahí pasar al torrente vascular, produciendo meningococcemia. Y en algunos casos, cuando la barrera hematoencefálica tiene alterada su permeabilidad, puede atravesarla y producir finalmente meningitis. Básicamente la enfermedad es la meningitis con infección de los tejidos que circundan al sistema nervioso central, a las membranas del sistema nervioso central, que son las meninges, y también la meningococcemia, o sea, el pasaje
de la bacteria hacia la sangre hace que liberen ciertos factores de virulencia que desencadenan, por ejemplo, fiebre o liberación de gran cantidad de elementos moleculares de tipo citoquinas inflamatorios característicos de esta fase de la enfermedad. Bien, hasta aquí esta revisión. Hemos visto las principales grupos de bacterias entre los cocos gram positivos, bacilos gram positivos y cocos gram negativos. En la siguiente clase vamos a hablar acerca del grupo de las enterobacterias, que básicamente son bacilos gram negativos. Vamos a hablar también de los bacilos no fermentadores y algunos grupos de bacterias importantes desde el punto de vista patogénico. O sea, vamos a revisar un montón de bacterias. Son varias las que representan importancia médica. Muy bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase. Con respecto al examen, el examen está programado, como han visto en el aula virtual, para las 5 de la tarde, me parece. Así que tienen todavía 1 hora y media para repasar. A las 5 se activa el examen, dura media hora, termina el examen y ya van a tener su nota inmediatamente. Este examen, repito, vale para el consolidado 1, ¿no? O sea, la nota del consolidado 1 principalmente. Muy bien, preguntas, por favor, o comentarios con respecto a la clase presentada. ¿De dónde van a leer? Bueno, la lectura la pueden realizar a partir de los libros de texto. La clase es un elemento preferentemente orientador desde el punto de vista general, pero pueden profundizar, si así lo desean, a partir de sus libros de texto. El libro de texto de Murray, ahí están descritas todas las patogenicidades bacterianas, y los otros libros de texto que están pues enlistados aquí en la bibliografía de la clase también pueden ser revisados si ustedes lo creen conveniente. El libro de microbiología médica de MINS habla de los factores de patogenicidad, generalmente mecanismos directamente, como los demás libros enlistados. Si desean profundizar, pueden utilizar también esa literatura, pero básicamente yo diría que desde el punto de vista del pregrado es suficiente con revisar el libro de Murray y la clase definitivamente que estamos desarrollando. Con eso tenemos más que suficiente para afrontar un examen con éxito. Bien, si no hay preguntas, nos quedamos aquí entonces. Terminen de estudiar. Vamos a parar la grabación.